la fractura de fémur. Sí, doctor, ahí comparto. Ah, ok, perfecto. Bueno, pues si quieres vamos iniciando, por favor. Bueno, ya. Me había quedado más adelante, pero desde ahí empiezo otra vez, doctor. Pues sí, si quieres retoma el subtema, aunque te vayas un poquito más sintetizado, dado que este ya lo habías presentado, ¿no? Pero sí, pues desde aquí, desde este subtema, desde esta diapositiva, si quieres continuar. Bueno, era lo de las fracturas subtrochanterias. En su epidemiología, pues habíamos comentado que eran del 10 al 30% de todas las fracturas de cadera. En su anatomía es una fractura subtrochanteria de fémur que se va a localizar entre el trocánter menor y un punto 5 centímetros por debajo de él. El segmento subtrochanterio del fémur soporta importantes cargas biomecánicas. Las corticales medial y posteromedial están sometidas a importantes fuerzas de compresión, mientras que la cortical lateral está sometida a grandes fuerzas de tensión. La región subtrochanteria está formada principalmente por hueso cortical, por lo tanto esta está menos vascularizada y su potencial de consolidación es menor que el de las fracturas intertrochanterias. Los mecanismos de lesión, pues los mecanismos de baja energía van a ser en pacientes ancianos que sufren una caída menor y en quienes la fractura se produce a través de un hueso debilitado. En los de alta energía es en adultos jóvenes con hueso sano que van a sufrir lesiones relacionadas con accidentes de tráfico, heridas por arma de fuego o caídas de gran altura. En la fractura patológica, la región subtrochanteria es una localización frecuente de fracturas patológicas que suponen de un 17 a un 35% de todas las fracturas subtrochanterias. En la valoración clínica, pues a los pacientes lesionados en un traumatismo de alta energía se les va a realizar una valoración traumatológica completa y en los pacientes van a ser incapaces de caminar, van a presentar una evidente deformidad de grado variable del miembro inferior, van a presentar también dolor al mover la cadera y a la palpación y tumefacción en la región proximal del muslo, debido a que en los pacientes jóvenes son necesarias fuerzas importantes para que se produzca esta fractura. Es esperable que haya lesiones asociadas y por tanto deben evaluarse de forma minuciosa.
Y el muslo constituye un compartimento en el cual puede producirse una importante hemorragia, por lo que es preciso valorar de forma repetida al paciente. Se debe de realizar una inmovilización provisional hasta que se pueda hacer la fijación definitiva para limitar la progresión de lesiones y de hemorragia. En la valoración por la imagen, pues se van a solicitar proyecciones anteroposterior de la pelvis y anteroposterior lateral de la cadera y del fémur. Debe evaluarse todo el fémur, incluyendo la rodilla. Hay que valorar las lesiones asociadas en caso de sospecha, solicitar pruebas específicas. En las fracturas muy conminutas, la realización de una radiografía es muy útil para determinar la longitud del fémur. Bueno, en la clasificación de Fielding, esta se va a basar en la localización del trazo primario de fractura en relación con el trocánter menor. En la tipo 1 es a nivel del trocánter menor, en la tipo 2 es 2.5 centímetros por debajo del trocánter menor, y en la tipo 3 es 2.5 centímetros a 5 centímetros por debajo del trocánter menor. En la clasificación de Seinheimer se va a basar en el número de fragmentos óseos y en la localización y la forma de la línea de fractura. En el tipo 1 la fractura no va a estar desplazada o cualquier fractura con 2 milímetros de desplazamiento de los fragmentos. En la tipo 2 la fractura en 2 fragmentos. La tipo 2A va a ser fractura transversa del fémur en 2 fragmentos. La tipo 2B va a ser fractura espiroidea con el trocánter menor incluido en el segmento proximal. La 2C va a ser la fractura espiroidea en 2 fragmentos con el trocánter menor incluido en el segmento distal. La tipo 3 va a ser fractura en 3 fragmentos. La 3A va a ser la fractura espiroidea en 3 fragmentos, en la cual el trocánter menor es parte del tercer fragmento que presenta una espícula cortical inferior de la longitud variable. La tipo 3B va a ser una fractura espiroidea en 3 fragmentos de tercio proximal del fémur, siendo el tercer fragmento un fragmento en la ala de mariposa. La tipo 4 va a ser la fractura conminuta con 4 más fragmentos, y la tipo 5 va a ser la fractura subtrocántea intertrocántea, incluyendo cualquier fractura con extensión al trocánter mayor. En la de Russell Taylor, esta se desarrolló en respuesta a la aparición de los clavos cerrojados de primera y segunda generación para seleccionar el tipo de implante. En la tipo 1 va a ser fractura por debajo del trocánter menor. En la tipo 1B va a ser la fractura que va a afectar al trocánter menor y al trocánter mayor. En la tipo 2A va a ser el tractor mayor afectado y el trocánter menor intacto. Y el tipo 2B va a ser afectados el trocánter mayor y el trocánter menor. En el tratamiento quirúrgico va a estar indicada la mayoría de las fracturas subtrocantérias. En los implantes va a estar el clavo cerrojado, que la primera generación de clavos cerrojados, que son los centromedulares, está indicada para fracturas con integridad de los 2 trocánteres. La segunda generación de clavos cerrojados, que son los cefalomedulares, esta va a estar indicada para todos los tipos de fractura, en especial en las que tienen una pérdida de integridad de la cortical posteromedial. En el clavo placa 95 grados,
Las placas con un ángulo fijo son más adecuadas en las fracturas que afectan a los dos trocánteres. Para aumentar la fijación proximal, puede utilizarse un tornillo accesorio por debajo de la hoja cefálica del clavo placa y dirigido hacia el calcar. Estos estos dispositivos van a funcionar con una banda de tensión una vez reconstruida la cortical posteromedial. Los dispositivos tornillo placa de fémur distal son más fáciles de colocar que los dispositivos de tipo placa. Y pues sus complicaciones, que puede ser una pérdida de la fijación. Cuando se utilizan los implantes de placa y tornillos, generalmente la pérdida de la fijación se produce por fallo del implante debido a la migración superior del tornillo cefálico en los pacientes con hueso osteopénico o por rotura de la placa. También pues una pseudoartrosis que puede ser evidente en un paciente incapaz de conseguir la carga completa en 4 a 6 meses. Y la pseudoartrosis que aparece después de un enclavado intramedular que puede tratarse con la retirada del implante seguida de uno nuevo y una colocación de un clavo intramedular de mayor diámetro. Consolidación en la placa, consolidación en mala posición. El paciente puede presentar cojera, dismetría o disformidad rotatoria. Suele producirse una deformidad en varo cuando no se consigue corregir la deformidad en abducción del segmento proximal debido a la tracción ejercida por la musculatura abductora. Y ya sería todo. Muy bien, excelente. Excelente. Voy a mostrarles. Bueno, hasta aquí alguna duda o alguna pregunta acerca de la presentación. ¿Alguien que tenga alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? ¿No? No. No, doctor. Bueno, voy a compartir mi pantalla para mostrarles 3 imágenes importantes, para plantear 3 ideas importantes de este tema. El tema está bastante bien desarrollado. Lo único que necesito es enfatizar en 3 puntos importantes, en 3 ideas importantes, las cuales nosotros podemos planteárnosla con 3 imágenes. Esas 3 ideas estarán planteadas en 3 imágenes que les voy a mostrar a continuación. A ver si me puedes dar oportunidad de que comparta yo mi pantalla, please. Muy bien, gracias. Okay. Bueno, lo primero que yo les voy a mostrar, ¿ahí están viendo mi pantalla? Sí, doctor. Sí, lo primero que les quiero mostrar es un criterio que nosotros se considera muy, muy importante para saber cuál será el manejo de las fracturas de la diáfisis del fémur. Y son estos 2 conceptos para empezar, que son las fracturas extracapsulares y las fracturas intracapsulares. ¿En qué consiste la diferencia? En que las extracapsulares preservan la irrigación del fragmento óseo proximal y las fracturas intracapsulares representan mayor riesgo de compromiso del aporte sanguíneo al fragmento proximal, es decir, a la cabeza y cuello del fémur. Entonces, sí podemos ver estas imágenes que les estoy mostrando, que las extracapsulares estarán distales al cuello, estarán distales a la línea de los 2 trocánteres, estarán involucrando únicamente la tuberosidad del trocánter mayor o bien la tuberosidad del trocánter menor, de acuerdo como lo marca ahí, las extracapsulares. Entonces, las extracapsulares no comprometen la irrigación sanguínea del fragmento proximal.
Entonces podrán ser manejadas con osteosíntesis. Osteosíntesis es decir, hacer una fijación con un implante que es el implante DHS o el tornillo DHS, o también un clavo trocantérico, un clavo de fémur anterógrado. Ahorita les voy a mostrar unas imágenes, unos ejemplos. Y en cambio las fracturas intracapsulares están muy cerca del fragmento proximal del fémur. Serán subcapitales, serán transcervicales o a veces serán basicervicales. ¿De acuerdo? Como lo muestra la cuarta imagen. Entonces estarán muy cerca, el fragmento proximal será mucho más pequeño, el trazo fracturario será mucho más cefálico, mucho más proximal y por lo tanto ese fragmento óseo ya no será viable porque sufrirá una necrosis, una necrosis aséptica. ¿Cuál es la razón? La razón es esta. Esta es la irrigación del fémur proximal y vemos ahí cómo el aporte sanguíneo procede de un solo vaso. Es un solo vaso nutricio, que es la arteria femoral medial, circunfleja, que es una rama de la femoral profunda. ¿Sí están observando ahí la imagen? Y que tiene una distribución retinicular. Entonces, observen desde dónde viene ese vaso nutricio, que es la arteria femoral medial circunfleja. Obsérvenla, cómo procede, se desprende de la femoral interna e inicia su recorrido a través del hueso, a través justamente de la base del cuello femoral. Entonces, sí, eso explica por qué los fragmentos, mientras más proximales, entonces el fragmento proximal, el fragmento pequeño, se queda sin irrigación porque no tiene vasos sanguíneos secundarios, no tiene otros aportes sanguíneos. El único aporte sanguíneo viene desde caudal hacia cefálico. Todo aquel fragmento que se desprenda sufrirá necrosis avascular, porque queda comprometido el único vaso nutricio que le da irrigación a todo el cuello femoral y a la cabeza femoral. ¿De acuerdo? Por eso, entonces, recapitulando, aquellas fracturas que se considerarán intracapsulares, como la imagen previa que les mostré, todas aquellas serán de manejo, todas las que sean intracapsulares serán con la colocación de una prótesis. Y todas las que sean extracapsulares, una prótesis porque se retira el fragmento que ya no será viable y se reemplaza por un componente protésico. Y todas aquellas fracturas que sean extracapsulares, es decir, de la base del cuello femoral hacia caudal, hacia abajo, serán manejadas con osteosíntesis porque estará preservada la irrigación de aquel fragmento y por lo tanto vale la pena preservar el fragmento óseo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esta es la otra imagen que yo les iba a mostrar. En esto consiste la osteosíntesis de cadera. Ya lo había explicado perfectamente bien la ponente. Es la colocación, este es el tratamiento estándar, la placa tornillo DHS, donde se preserva la cabeza femoral, el cuello, en virtud de tener un fragmento bastante bajo que dé a entender que estamos preservando el hueso, el fragmento óseo desprendido. Aquellas fracturas que sean subcapitales, que sean muy cercanas a la parte proximal, serán entonces de manejo con la colocación de un componente protésico. Se reseca, se quita, se extrae, se extirpa el cuello y la cabeza femoral y se reemplazan por un componente protésico. ¿De acuerdo? Entonces, eso es muy importante. Yo creo que una de las ideas principales con las que nos debemos de quedar con esta clase. Ok, ¿alguien que tenga alguna pregunta o alguna duda? ¿Algo que quieran comentar? No, ¿Todo está claro hasta aquí? sí. Ok, bueno,
vamos a continuar el día de mañana. Voy a presentarles la clase de la fractura de la diáfisis femoral el día de mañana. ¿Ya repartí temas para las próximas clases para ustedes? ¿O todavía no? No, no, todavía no. ¿Todavía no? Ah, caray. Bueno, no se preocupen. Yo mañana presentaré la clase y en el transcurso les voy a ir repartiendo los temas, ¿de acuerdo? Sí. Sí, doctor. Bueno, excelente. Bueno, entonces nos vemos mañana a las 8, ¿de acuerdo? Hasta mañana, doctor. Mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, que descansen. Igualmente.